Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, continuamos viendo en estas charlas de espiritualidad el tema de la vida consagrada y reflexionando en torno a algunos de los numerales que Sor Faustina escribió sobre este tema. Si bien se habla de la vida consagrada y partes constitutivas de la vida consagrada, sin embargo, como estamos viendo en estas charlas de espiritualidad, todas tienen un mensaje de espiritualidad para nosotros. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1434, que escribe Sor Faustina. Hoy el Señor me ha hecho conocer su ira contra la humanidad, que por sus pecados merece que sus días sean acortados. Pero también aprendí que la existencia del mundo la sostienen las almas elegidas, es decir, las órdenes religiosas. Ay del mundo si faltan las órdenes religiosas. Bueno, este numeral donde habla Sor Faustina propiamente habla ella de las órdenes religiosas, no utiliza un término, no quiere hacer un término canónico, más bien quiere hablar de la vida consagrada, lo que entenderíamos hoy. ¿Qué haríamos sin que hubiera personas que hayan dedicado su vida a la oración, a la penitencia, al ponerse en la brecha? Como decía ya en el Antiguo Testamento, ¿quién se pone en la brecha? O cuando el cerco se rompe, ¿quiénes dan la cara ante Dios por los pecados del mundo? ¿Vieron cuando alguna persona hace algo malo y otra persona que la quiere sale y da la cara por esa persona o esas personas que han hecho mal las cosas? De la misma manera, el mundo, que por el pecado se envilece y se endurece, el Señor ha suscitado dentro del mundo personas que, dando la espalda al pecado, pero amando a los seres humanos, dan la cara ante Dios pidiendo perdón por el mundo, pidiendo misericordia al mundo. Entonces el Señor, en atención a aquellas almas que han dedicado su vida a la gloria de Dios y a suplicar misericordia por el mundo, entonces en atención a estas almas el Señor cambia aquello que merecían esas almas, que era acá el numeral habla de la ira divina, torna lo que es las consecuencias de nuestros pecados, el mal que merecen nuestros pecados, porque el pecado lleva a la muerte. El Señor cambia eso por tiempo de misericordia, tiempo de conversión, renovación del tiempo de conversión. Bueno, esto ha pasado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo manifiesta también el Señor, y todo el Nuevo Testamento, todo este tiempo de la Iglesia es así. Y Sor Faustina en este numeral 1434, ella tan elevada espiritualmente, toma definitivamente esa comprensión de cómo Dios ve al mundo. Nosotros a veces pensamos que el mundo lo gobiernan los poderosos, los que tienen dinero, poder, los que manejan las grandes entidades globales, supranacionales, y pensamos que el devenir del mundo depende del dólar o de los famosos, lo que presentan los medios de comunicación. No. Sin embargo, acá Sor Faustina tiene un conocimiento que nos debe ser también el nuestro, para algo nos comparte esto, de que Dios ve las dos cosas. Dios ve con verdad el corazón y el fondo del hombre, y lo podríamos ver hoy también, constatar hoy en los hechos, cómo la humanidad se endurece en el pecado, en el mal, cómo la humanidad no merece otra cosa que la consecuencia de su pecado. Ya la Virgen de Fátima, el ángel vengador, ya en el Antiguo Testamento el ángel de la justicia al pueblo egipcio,
También cuando el Señor le revela la coronilla a Santa Faustina, le hace ver un ángel ejecutor de la ira divina. Y la ira divina no debemos comprenderlo, siempre hago una catequesis en torno al tema de la ira divina, porque se cometen dos errores en torno a la ira divina. O se la niega diciendo, la misericordia de Dios no habla de la ira divina. Bueno, perdón, pero toda la Sagrada Escritura están vinculados a estos dos términos, la ira divina y la misericordia de Dios, la justicia y la misericordia. Justamente el Señor hace triunfar la misericordia, es decir, si merecíamos la ira divina por nuestro pecado, el Señor lo ha cambiado en misericordia. Pero es necesario conocer que somos pecadores y que el fondo del pecado es el rechazo a Dios y que el rechazo a Dios nos merece el infierno. Esa es la ira divina, la elección propia que uno hace de apartarse de Dios, y apartándonos de Dios no hay sino dolor, pena, amargura, separación eterna, y es lo que llamamos con la palabra infierno. Entonces, esto tiene que ver con la ira divina, está presente, es revelación divina, y hay que explicarlo bien. Por supuesto que la palabra puede quedar mal. Uno piensa en la ira divina y piensa en la persona enojada. Dios no es una persona enojada, como nosotros, como nos enojamos nosotros. La ira tiene que ver con la ira divina tiene que ver con una respuesta de Dios al mal, que Dios no quiere el mal porque sabe que el mal hace mal al hombre. Bueno, este es el misterio de la ira divina, es el misterio de la justa consecuencia de nuestros pecados, de la elección libre de nuestros pecados. Pongo siempre este ejemplo: si yo tiro una piedra, si el Señor me dice, no tiren la piedra en dirección de ustedes porque les cae encima. Yo digo, no, pero acá las normas las pongo yo, no las pone Dios. Y agarro una piedra pesada y la tiro, queriéndome mostrar que soy más poderoso que Dios porque lo puedo desobedecer. Bueno, sin embargo, la consecuencia de eso es que la piedra me cae y me parte, y eso se llama la ira divina. Es la consecuencia de mis actos libres que han ido contra Dios. Entonces, la misericordia está justamente que muchas veces Dios detiene la consecuencia de nuestros pecados, la detiene prolongándonos el tiempo de su bondad para que nos arrepintamos. Dios es tan bueno que es capaz de parar esa piedra para que no me reviente la cabeza, para que nos arrepintamos y al menos nos demos un paso atrás y no nos reviente la piedra. Entonces, Sor Faustina toma conocimiento de estas dos realidades. Y la coronilla de la Divina Misericordia está hecha basada en estas dos realidades. Cuando el Señor la da a la coronilla, le hace primero mostrándole a Sor Faustina que la humanidad merecía un gran castigo por sus pecados, y bueno, que lo vemos. Y en esa época, ¿se imaginan ahora? ¿Cómo puede ver Dios el avance de tanta perversión en las leyes, en las costumbres, en los modos de familia, si hoy consideramos sexualidad cualquier tipo de unión, o matrimonio cualquier tipo de unión? Hoy incluso en la iglesia hay personas allá en Europa, el norte de Europa, que quieren bendecir a personas, a parejas del mismo sexo. O organismos internacionales, llámese ONU, Organización Mundial de la Salud, todo que consideran derecho humano el aniquilamiento de los inocentes no nacidos en los vientres maternos. O personas que ya no les interesa vivir en gracia de Dios, yendo a misa el domingo, confesarse, no les interesa rezar, viven una vida sin Dios y se practican y se aprueban leyes opuestas a Dios. La transexualidad, o la anticoncepción que reina incluso en parejas, en matrimonios católicos. Entonces, la mentalidad anticonceptiva ya es una mentalidad antivida, por más que fueran personas pro vida, que estuvieran contra el aborto. Bueno, ¿cómo puede mirar Dios que muchas veces en la iglesia se celebre cualquier liturgia y no la del misal que aprobó la iglesia? Se perdone, como se dijera que no es pecado lo que es pecado y está enseñado como pecado, con tal de quedar bien, o que se enseñe doctrinas que no son las del catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy nos pasa a nosotros, entre laicos y sacerdotes, que enseñamos, hacemos cosas contrarias a nuestra fe. Entonces, bueno, esa es la situación adentro, y la situación afuera no es mejor. Sin embargo, es necesario conocer que al mal, hay que conocerlo al mal, hay que conocer nuestro mal. Para eso nos confesamos, porque nos reconocemos pecadores. Entonces, Sor Faustina toma
conciencia de ese tema, que se llama, lo llama ella ira divina, como se llama terminológicamente en la Biblia. Hoy podríamos llamarle de alguna manera distinta, la consecuencia, la justa consecuencia de nuestros pecados, de alguna manera, pero sin maquillar, sin cambiarle lo esencial. La consecuencia de nuestros pecados, nuestro mal. Bueno, pero Sor Faustina, además de conocer esto, conoce que el modo con el cual esto que Dios ve esa perversión, ve esa maldad. Sin embargo, Dios mismo pone entre los hombres, a favor de los hombres, los consagrados, la vida consagrada. Y vamos a ver que en el fondo Sor Faustina no solamente, en este numeral, sino en otros, habla no solamente de los consagrados, sino también personas que viven en el mundo, es decir, laicos, que son parte de esta respuesta que Dios da al mal de la humanidad. No solamente personas que se consagran en órdenes religiosas, en carismas y en institutos para vivir en oración y penitencia, para pedir misericordia y que no se nos aplique la consecuencia de nuestros pecados a la humanidad, sino también laicos. No solamente consagrados, sino también laicos. Son las almas víctimas. Son las almas escondidas de este mundo. Son las almas que el Señor las ha elegido para esta misión, que no las vamos a conocer nunca en esta vida. Tal vez no las conozcamos nunca. En la vida eterna sí. Son lo que podemos decir los pararrayos. En vez de que nos caiga un rayo al barrio, a la ciudad, se han puesto pararrayos. Torres únicas, unas, donde en vez del rayo caer y romper o matar a alguien, cae sobre el pararrayo. Así es el sentido de la vida consagrada. Pedir misericordia por la humanidad. Sor Faustina era una de ellas. Y así cada santo lo era. También hay muchas personas que están así, son absolutamente invisibles. También puede ser que el Señor nos elija, tal vez no para ser un alma víctima de la manera como Sor Faustina, pero cada uno de alguna manera tiene que como ser el pararrayo de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de sus primos, de sus hermanos. Cuando hay una familia, cuando hay un grupo de amigos, personas a las que queremos mucho y que no les importa a Dios, ese no importar a Dios lleva a una consecuencia, que es separarse de Dios definitivamente. Si mueren en el pecado mortal, ellos eligen el infierno. Pero si hay pararrayos, si hay amigos, si hay un familiar que puede ser tú, que le pida a Dios misericordia y dedique su vida a rezar por estos seres queridos, hijos, nietos, esposo, esposa, por su salvación eterna y ofrecer sacrificios por ellos, bueno, estos pequeños pararrayos, podemos decir, eso es lo que Dios quiere. De esa manera se multiplica la misericordia en un mundo, sobre todo tan endurecido en el pecado como el actual. De esa manera la misericordia va triunfando sobre la justicia. Eso es lo que mira Dios. Así ve Dios. Esto es lo importante para Dios. Y al mundo lo manejan las almas que se ofrecen como víctimas, como pararrayos, para que se difunda, para que llegue más la misericordia de Dios a los otros. Oh Señor, como decía Santa Faustina, dame a mí las consecuencias de los pecados de los pecadores, pero en ellos torna tu justicia, tu ira en misericordia. Ese es un corazón bondadoso y misericordioso. Eso es lo que debe transformarnos a nosotros. A eso nos mueve la divina misericordia. Tan realista, tan profunda, tan salvadora, tan esperanzadora, pero no menos sacrificada. Entonces, así ve Dios. Estas son las almas que sostienen al mundo. Cada uno donde Dios lo ha puesto puede ser de estas almas víctimas, mártires, pequeños pararrayos. Tenemos que tener la valentía y el coraje de aceptar las cruces que nos vienen por la salvación de aquellos que tanto amamos y también de los que no amamos, porque ese es el amor. Ese es el amor de Cristo. Así triunfa el amor de Cristo en el mundo, con estas almas especiales. Seamos de ellas si Dios nos lo pide. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.
Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.